Pues bueno, acabamos de escuchar Ron Boy Ron con Good Kid, música que nos escogió Ulises, como siempre. Y pues le damos la más cordial bienvenida a Angélica, que nos va a hablar en su gustada sección Filosofía Viva de cada uno de nosotros y su historia. Entre historias te veas, uno y su historia. Buenas noches, Angélica, bienvenida. Hola, buenas noches, Marta. Buenas noches, Odiseo, y a todos quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, el programa de hoy se llama Entre historias te veas, uno con su historia. Y bueno, dice, la mirada que nos construye, esa mirada externa que nos vino a decir de pequeños que hay un mundo afuera, también hizo en nosotros el sabernos con otra historia interna, la propia. Si bien lo logramos, podemos ir y venir entre esos dos espacios, dentro y fuera. Luego entonces, nos vamos encontrando con otros espacios más, como el de ellos, el tuyo, el nuestro, que aún ajeno que parezca, tienen y dejan movimientos en nosotros hasta el de ellos. Todas esas miradas nos van mostrando historias, van construyendo caminos y dejando huella en el mundo y en cada uno de nosotros. Sí, en tu mundo, el mío, el nuestro. Sabernos que somos parte de esas historias no es sencillo, y no por el hecho solo de saberlo o reconocerlo, sino porque no sabemos qué lugar, rol o papel tomar en muchos de ellos, aun cuando sea pasivamente. Entonces, ¿cómo es que decidimos qué lugar tener o tomar frente a todos esos mundos? ¿Podrían ustedes pensar o responder que su sentido de responsabilidad, el deber, aquello que aprendieron en familia, o aquello que les dijeron sus padres o maestros, tenían que hacerlo? Por supuesto habrá quien diga que lo que le dicte el corazón, las ganas o el sentir caprichoso de lo que pueda surgirle en ese momento. Es un hecho que respondemos desde cada una de estas formas, caras y aprendizajes que se han mostrado en nosotros a lo largo de nuestra vida, pero no precisamente hablo de ellas. Todos estos vestigios son parte de quienes somos, de quién eres tú y ese otro, y él, y ellos, y nosotros. Cada uno de estos espacios porta una historia, y con ello, con historia quiero decir un tiempo anterior, pero también un futuro o varios futuros, un presente, un aquí y un allá. Pues la historia es un fue que siempre muestra un devenir. Quizá esa sea su forma de estar siempre presente. ¿Ven ustedes, tú ves, cómo cada uno de nosotros portamos una historia? ¿Lo habían pensado, lo habían visto? Ese otro, ella, tú y yo, lo portamos. ¿La logran ver? ¿La sienten? Pues sí, cada uno de nosotros portamos referentes de todas esas historias, mostrándonos extraños a ellos, a cada uno de esos espacios que acabamos de nombrar. Sí, el que les dije, el de ellos, el nuestro, los de acá, el de allá, el de todos. No es más que negar una parte de ti cuando no lo ves. Pero negar no estoy hablando solamente de ceguera, sino de callarlo, de callarte, de acallarlo, de silenciarlo. Eso que siempre de alguna u otra manera va a salir a la luz, y acallarlo justamente provoca que cuando eso salga se muestre de la peor manera. Entonces uno se preguntaría, ¿qué es eso de mostrarse, tomar un lugar, opinión, qué tanto lo vale? Pues no que calladita me veo más bonita. Pues hablar de lo que uno opina, uno decide, es tomar posición, un lugar con eso, y eso es elegir. Elegir sobre lo que hay, aun cuando las piezas puedan mostrar el camino más áspero y aparentemente cerrado. Elegir abre el sentir, abre la voz, la voluntad propia y, por supuesto, el deseo de lo que puede porvenir. Quizá desde algún lado, esta misma elección nos permite rozar una idea de libertad, donde ese otro y lo otro se dimensiona distinto desde la propia voz. Construyamos historias, abramos camino en ellas, reconozcamos que ese otro me implica, te implica, nos implica en eso que está por venir. Angélica, ¿cómo estás? Hola, Odiseo, muy bien, ¿y tú? Bien, pues aquí con un gustazo que empieces el año con nosotros, otra vez con la sección de Filosofía Viva.
Y pues bueno, en realidad viva, porque aquí estás hablando de la vida misma, ¿no? Estás hablando de historias, ¿no? Yo también podría llamarlas de repente narrativas, ¿no? Una serie de narraciones, de significados que se van sucediendo en cadena y que le van dando sentido a la realidad, pero también se maneja el tiempo, ¿no? Es bastante edificante ver cómo cada una de tus secciones hace eco de las otras, ¿no? De manera distinta, como si se fuera tejiendo una red. Y yo creo que es un poco la figura que podemos sacar aquí para ver cómo se va componiendo tu propio ser, el ser de los demás, ¿no? Es a través de una red de historias que se van intrincando, eh, cuyo presente de unas es el pasado de otras, en donde el tiempo se vuelve reversible, no se vuelve una sola línea, sino sería, como diría Foucault alguna vez, sería un conjunto de heterocronías, ¿no? Diferentes tiempos y heterotopías también en diferentes espacios, ¿no? Y esos diferentes tiempos y experiencias de espacios se intrincan incluso hacia el interior de cada uno de nosotros, porque no es la misma historia que tenemos, como tú dices, de repente hay historias que tenemos soterradas a nivel inconsciente, hay historias que se vuelven las centrales para nosotros, hay historias que creemos estar construyendo y que en realidad estamos construyendo otras, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una serie de planes, creo que estoy construyendo mi historia, pero el azar me va a llevar a construir otra historia distinta, la cual de alguna forma tengo que asumir, ante la cual también me tengo que sorprender, independientemente de lo positivos o negativos que sean los escenarios que esa historia me depara. Creo que cada uno de nosotros incluso es un manojo de historias, es decir, repito, esas historias conscientes, pero esas historias que a veces reprimimos, esas lagunas, esas memorias sucesivas que no siempre son convenientes y que se quedan apartadas ahí en algo que, como lo dice bueno, como lo dice la psicología, el psicoanálisis y las otras, que de alguna forma recurren al concepto del inconsciente. El inconsciente no está por debajo del consciente, está al margen, o como dirían los surrealistas, por encima de, ¿no? Y entonces eso nos hace que hacia el interior nosotros también tengamos un sinnúmero de historias que a veces están centradas en nuestra memoria, en nuestra conciencia, a veces no, y estas se van intrincando con las historias de los otros y cómo las interpretamos, haciendo, Angélica, de esto esta infinitud narrativa y multinarrativa que es la vida y que nos ofrece tantas posibilidades y que nos ofrece también tantas maneras de explicarnos a nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Te escucho con tanta atención porque justo en cada palabra vas dando énfasis en este significado de lo que traté de compartirles. Y justamente lo que veía es este abanico de posibilidades en esto que siempre hablamos de lo oscuro que pueda estar siendo la circunstancia, el momento, la situación del país, donde parece que termina siendo como hasta aplastante y que esa forma de vivirlo pareciera que es la única, ¿no? O sea, pensando que desde ahí no hay más y empieza con una limitación, un sometimiento, una esclavización que termina en lugares que ya los vemos en las noticias y los vemos de frente. Pero creo que cuando hablo de esto es como una posibilidad de aún frente a este panorama tan oscuro, se pueda tomar un lugar y en verdad que ese panorama se torna distinto. Ese de niños era quizá la luz apagada, el monstruo, el señor del costal. Y bueno, cuando de repente podías hasta nombrarlo, parecía que el señor del costal se hacía un poco más chico, ¿no? Y es ahí donde todo el tiempo, digo todo el tiempo porque a veces no sé qué tan clara soy, pero intento invitarlos como a descubran eso que son en esa historia para que puedan ver que hay posibilidades y que hay formas en el tiempo, hay una elasticidad de la cual va más allá de los verbos. Yo quería poner algo así como, incluso hay un aiga, ¿eh? O sea, hasta Ujú, ujú. hay una forma de poder jugar en el aiga o en el no nada más en el no se pudo, ¿no? Pero
Es esa la apuesta. Quise compartir con ustedes una fuente de vida que siento hoy por hoy, que compartí, justo me fui a Chiapas y viví una gran experiencia y parece que desde ahí me inyectó como toda esta infinitud de posibilidades que hoy quiero transmitirles y que si bien lo encuentro en el psicoanálisis, pues bueno, volverlo a sentir y hacerlo en acto y compartirlo es algo que me tiene por hoy muy viva. Pues Angélica, sí nos compartiste y nos transmitiste esa vida, esa experiencia tan interesante, se te nota en tu voz, que de por sí siempre es muy agradable escuchar, pero ahora todavía más vivaz, más llena de entusiasmo. Pues te agradezco como siempre que estés aquí con nosotros en este nuevo año aquí en Sincronía. Un abrazo para todos y feliz año 2014. Y nos vamos a música.